Determine si la siguiente serie es convergente o divergente utilizando la prueba de la serie P. Tenemos la suma de n igual 1 a infinito de 3 dividido por la raíz cúbica de n al cuadrado. Para aplicar la prueba de la serie P, queremos que nuestra serie esté en este formulario aquí. Una vez en esta forma, si P es mayor que 1, entonces la serie converge y si P es menor que o igual a 1, entonces la serie diverge. Entonces, comencemos factorizando los 3. Y escriba esto como 3 veces la suma de n es igual a 1 hasta el infinito de 1 dividido por. Y queremos escribir la raíz cúbica de n al cuadrado utilizando un exponente racional, por lo que esto se elevaría a la potencia de 2, 3. Voy a establecer el índice como denominador y el exponente como numerador, dado por esta regla aquí. De esta forma, observe cómo p, el exponente, es igual a 2, 3. Y 2, 3 es menor o igual a 1 y, por lo tanto, la serie diverge. Entonces, si esta serie infinita diverge 3 veces una serie divergente también es divergente. Y por lo tanto, la serie original es divergente. Por la prueba de la serie P, con P igual a 2, 3. Que es menor o igual a 1. A continuación, se nos pide que encontremos la suma parcial, S sub 3, por lo que S sub 3 sería igual a la suma de n es igual a 1 a 3, de 3 dividido por la raíz cúbica de n al cuadrado, por lo que tendríamos 3 divididos por la raíz cúbica de un cuadrado más 3 dividido por la raíz cúbica de 2 al cuadrado. Y finalmente, más 3 dividido por la raíz cúbica de 3 cuadrados. Ahora, si solo necesita una aproximación decimal, podemos ir a la calculadora ahora, pero voy a mostrar cómo encontrar esta suma, así como racionalizar un denominador. Esto nos permitirá encontrar la suma parcial exacta. Avancemos y hagamos esto en la próxima diapositiva. Bueno, para esta primera fracción, observe cómo un cuadrado es solo 1, y la raíz cúbica de 1 es 1, así que esto se simplifica a 3. Además, voy a escribir esta segunda fracción como 3 dividida por la raíz cúbica de 2 por 2, porque vamos a racionalizar este denominador, más 3 dividido por la raíz cúbica de 3 por 3. Ahora, mirando estos denominadores, observe cómo simplificar perfectamente, querríamos 3 factores iguales, no solo 2. Entonces, para racionalizar un denominador aquí, multiplicaremos por la raíz cúbica de 2 sobre la raíz cúbica de 2. Observe ahora que el denominador se simplificará perfectamente, porque tendremos la raíz cúbica de 2 cubos. Y para esta fracción, multiplicaremos por la raíz cúbica de 3 sobre la raíz cúbica de 3. Entonces ahora tenemos 3 más, esto sería 3, multiplicado por la raíz cúbica de 2 dividido por la raíz cúbica de 2 cubos, que es 2, además aquí tendríamos 3 veces la raíz cúbica de 3 dividido por la raíz cúbica de 3 cubos es solo 3, por lo que para esta fracción, 3 sobre 3 se simplifica a 1, así que sigamos y dejemos esto como 3. Además, escriba la raíz cúbica de 3 a continuación. Y luego más esto sería 3 dos veces la raíz cúbica de 2. Podemos escribir esto en una variedad de formas, pero al menos tenemos la suma parcial exacta. Volviendo a la diapositiva anterior, reescribamos esto, tenemos 3 más la raíz cúbica de 3, más 3 2. Veces la raíz cúbica de 2. Espero que hayas encontrado esto útil.